Esta es la clase número 47 y ha sido grabada el día 2 de mayo de 2020. En esta clase vamos a hablar sobre la convolución de dos funciones. Y para empezar esta clase yo quisiera motivar más o menos un poco el origen y el significado que tiene la convolución de dos funciones. Imagínense que ustedes tienen esta línea azul que estoy marcando ahí y que esa línea azul es un vidrio. Y este es un vidrio que está sucio y la mugre no está distribuida homogéneamente sobre el vidrio y entonces la transparencia del vidrio cambia de acuerdo a la posición a través de la cual nosotros veamos, y digamos que la transparencia del vidrio está representada por esta línea verde que nosotros tenemos ahí, y vamos a decir que esa línea verde es una función de transmisión que depende de la posición sobre el vidrio. Y entonces esa línea es la cantidad de transmisión que tiene el vidrio. Como ven ustedes, hacia el centro hay más transmisión que hacia afuera. Pero bueno, este es nada más un ejemplo. Y ahora imagínense que ustedes están aquí y este es su ojo y están viendo a través del vidrio. Pero además el instrumento que ustedes usan, el detector, que en este caso dijimos que era su ojo, pues tiene también una función de respuesta a la luz. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes apuntan su ojo directamente en esta dirección, pues la cantidad de luz que ustedes van a recibir en esa dirección va a estar multiplicada pues por este factor ahí, digamos, es la cantidad de visibilidad que ustedes tienen. Pero les puede entrar luz también por un lado, luz que esté por un lado, y si les entra luz por un lado, pues sí les va a entrar, pero les va a entrar con menor intensidad, que va a estar dado por esta visibilidad. Incluso les puede hasta entrar luz un poco ya más lejos, pero con una visibilidad mucho más pequeña. E incluso si nosotros nos vamos fuera de la región de visibilidad, pues ven ustedes que no van a ver nada, porque ahí la visibilidad es cero. Bueno, muy bien. Imagínense entonces ustedes que ahora dirigen su línea de visión a lo largo de esta línea amarilla. O sea, ven un punto sobre el vidrio que está localizado a una distancia t del centro. Esta distancia es t. Y entonces lo que ustedes van a hacer es van a trasladar su función de visibilidad a ese punto del espacio. Y entonces si yo les dijera, pues cuánta luz van a poder recibir cuando en vez de estar viendo al centro estén viendo a este punto de acá. Entonces fíjense que aquí he vuelto a dibujar su función de visibilidad y es claro que va a ser una mezcla entre qué tanto puede su detector recibir y qué tanto puede el vidrio transmitir. Aquí estamos suponiendo que aquí afuera del vidrio hay una fuente de luz totalmente uniforme. Si la fuente de luz no fuera uniforme, entonces también tendríamos que tomar en consideración una función que nos dijera cómo está emitiendo esa fuente de luz. Entonces, para saber eso, pues tendríamos que, fíjense que en este punto la luz que viene más a la izquierda de este punto, pues no la vamos a ver, porque aunque la transmisión del vidrio es muy alta, nuestra función de detección es muy pequeña. Entonces, de aquí para acá no vamos a ver nada. De aquí para acá no vamos a ver nada. Entonces, en el único lugar en donde vamos a poder recibir radiación es entre estos dos límites que estoy marcando ahí. Pero esa radiación pues va a estar modulada por nuestra función de detección y por nuestra función de transmisión. Entonces, para hacer eso, básicamente
lo que nosotros vamos a tener que hacer es vamos a tener que multiplicar la función de transmisión por la función de detección, pero corrida a al punto t. Y entonces eso es lo que hicimos aquí, la función de transmisión por la función de detección recorrida a un punto t. Eso pues nos va a dar algo, ¿sí? Imagínense que multiplican esta línea negra por esta línea verde y pues les va a dar algo. Y eso va a ser en cada uno de los puntos la cantidad de luz que ustedes van a recibir. Si yo les dijera cuál es el total de la luz que ustedes reciben, entonces la luz total recolectada por mi detector va a ser entonces pues la suma de todas las luces entre este punto y este punto. Y entonces pues va a ser la integral de esta función, ¿Y por qué le pusimos desde menos infinito a este infinito? Bueno, pues porque podemos nosotros suponer que nuestra función de detección se extiende hasta menos infinito con un valor de 0 y se extiende hasta más infinito con un valor de 0. Y ahora fíjense ustedes que esta expresión que está aquí, pues va a ser una función de t. Va a variar de acuerdo al punto en donde nosotros miremos. Entonces, lo que va a suceder es que la función de transmisión no va a ser una función de x, sí va a ser una función de x. Va a ser una función de x, nuestra función de transmisión sí va a ser una función de x. Y entonces fíjense que eso, como está ahí escrito, pues nos da, a la hora que nosotros llevamos a cabo la integración, a la hora que integramos esto, como les decía yo, nos da una función de t. Es una función que depende de t. ¿Y quién es t? Pues t es básicamente el punto en donde nosotros estamos apuntando la vista y pues puede variar a lo largo de todo el eje de las x. Y entonces esta integral 1, pues nos dice cuál sería la cantidad total de luz que nosotros recibiríamos a través de ese vidrio con esa función de transmisión y con ese detector con esa función de detección. Fíjense que en general las funciones de detección, la V es la función de detección, en general son funciones simétricas. Entonces, si la función v de x es una función simétrica, eso quiere decir que v de x es igual a v de menos x. Por lo tanto, v de x menos t va a ser igual a v de t menos x. Y entonces la integral 1, que es esta que está acá arriba, pues la podemos escribir como esto que está aquí. La integral desde menos infinito hasta infinito de t de x por v de t menos x de x. Fíjense que este cambio que nosotros hemos hecho aquí no se podría hacer si la función no fuera simétrica. Bueno, muy bien. Entonces, esto que les he contado es como la motivación para definir lo que es una convolución. Y entonces la convolución de dos funciones se define como sigue. La función f convolucionada con la función g se define como 1 sobre la raíz de 2pi, la integral de menos infinito a infinito de g de y por f de x menos y de y. Fíjense que esto es exactamente lo mismo que esto, las variables están exactamente en el mismo orden.
Si la función f es simétrica, entonces esto, a excepción de un término constante que la está multiplicando, pues básicamente nos da la integral bajo la curva de la multiplicación de esta función por esta función. Y el sentido físico, que es lo que escribí aquí abajo, pues básicamente, en mi opinión, está mejor representado por esta integral de aquí, en donde no hemos volteado estas variables. Claro que si la función es simétrica, voltear estas variables no tiene ninguna importancia, pero si la función no es simétrica, entonces a la hora que volteamos las variables no estamos obteniendo pues este resultado físico que les he descrito anteriormente. Muy bien. Y cuando veamos nosotros el teorema de la convolución, vamos a ver por qué realmente se intercambian los argumentos, se voltean los argumentos aquí. Cuando lo hacemos en el sentido físico con los argumentos escritos como y menos x, el teorema de la convolución no es válido. Y entonces yo pienso, esa es mi interpretación, nadie me lo ha dicho, que la razón por la cual se define la convolución de esta manera es para que precisamente haya y sea válido el teorema de la convolución. Además, en general, las funciones de detección de los detectores son simétricas. Entonces, realmente, lo que escribimos en la ecuación 1 de arriba y esto que está escrito aquí es totalmente equivalente. A continuación, vamos a ver unas animaciones de esto que sería de lo que serían las convoluciones para 3 ejemplos de funciones simétricas. Pues para hacer estas animaciones vamos a utilizar el programa de MATCAD que ya hemos utilizado varias veces. Entonces, pues vemos que aquí definimos una variable t que va a estar definida como frame entre 10, en donde frame es una variable interna del programa que se usa precisamente para hacer animaciones. Entonces vamos a definir la función que se desliza de esta manera, y si ustedes le ponen atención a esa función, esta es una gaussiana. La función que va a permanecer estática, fíjense que la definimos de esta manera y es otra gaussiana. Luego hacemos el producto de las funciones al multiplicar f de xt por g de t. Y después hacemos la integral de ese producto dividida entre la raíz de 2pi, que es lo que nosotros utilizamos en la definición de la convolución. Como la función que se desliza es totalmente simétrica, entonces, pues esta operación que está aquí, pues sí nos va a dar, digamos que esta es la función de detección de un detector que ve la luz, y esta es la función de transmisión de un vidrio que está sucio. Entonces, esta integral, pues nos va a dar la cantidad de luz total que va a recibir nuestro detector cuando está apuntado hacia una posición t. Acuérdense que formalmente la integración es entre menos infinito y más infinito. Aquí nada más la estamos integrando entre un extremo del intervalo y el otro extremo del intervalo, el extremo inicial y el extremo final. Entonces, si nosotros hacemos un dibujo de lo que nosotros tendríamos, pues va a ser esto: la línea azul es la función que está estática, entonces esta sería como la transmisión del vidrio. La línea roja, que empieza en menos 10, es
la función de detección y esta se va a ir moviendo hacia la derecha. La línea verde, que aquí no se ve, pero se va a ver, es básicamente el producto de estas dos funciones en las distintas posiciones que va a ir ocupando la línea roja, y la línea morada, que aquí se ve hasta abajo, nos va a dar el valor de la integral, nos va a dar este valor, y pues nos va a decir cuánta es la cantidad de luz que estamos recibiendo como función de la posición. Entonces, pues vamos a ver esa animación. Fíjense, ahí va la línea roja moviéndose, ahí va aumentando. La línea verde es el producto de las dos funciones y la línea morada nos va dando el valor de la integral bajo la línea verde. Ahí está. Vamos a verla nuevamente. Fíjense, ahí va, fíjense cómo ahí empieza a aparecer la línea verde y empieza a subir la línea morada. Acuérdense, la línea morada es la integral bajo la línea verde, y eso nos va diciendo pues la cantidad total de luz que nosotros recibimos cuando apuntamos nuestro detector a distintos puntos. Fíjense, ahí va el detector, en este momento va a pasar por la posición -5, va siguiendo, ahí va, entonces esto sería lo que ocurre en la convolución de estas dos líneas gaussianas. Muy bien, pues vamos a seguir con lo que estamos viendo, y les dije que íbamos a hacer varios ejemplos. Bueno, pues el siguiente ejemplo está igual definido aquí. La función que se desliza va a volver a ser una función gaussiana. De hecho, va a ser la misma que teníamos anteriormente, pero la función estática que nosotros tenemos aquí va a ser una función escalón. Aquí está la función escalón, aquí está el producto de las funciones, y aquí está la definición de la convolución. Aquí vamos a ver la gráfica. Ahí está la gráfica. Fíjense cómo la función estática es una función escalón, y aquí viene la gráfica de la función que se desliza. Vamos a ver el video de esta convolución. Fíjense, ahí va la función deslizante, y fíjense cómo ahí aparece el producto, y la línea morada es la integral bajo la línea verde. Vamos a verla nuevamente para que puedan ustedes apreciar lo que ocurre. Ahí empieza a aparecer el producto y la línea morada nos da la integral debajo de la línea verde y se acaba. Muy bien, vamos a verla una vez más. Fíjense ustedes bien y díganse a sí mismos cuál es el significado de cada una de las líneas: la línea azul, la línea verde, la línea roja y la línea morada. Muy bien, vamos a ver el siguiente ejemplo. El siguiente ejemplo que nosotros tenemos, pues lo hicimos exactamente de la misma manera, pero fíjense, ahora la función que se desliza es distinta, y esta función que se desliza va a ser una función escalón también, una función, bueno, no es tanto escalón. En inglés les dicen estas funciones top hat. Realmente no sé cómo se les dice en español, ¿sí? Y aquí tenemos otra función que va a ser exactamente del mismo tipo. Vamos a ver cómo se van a ver esas funciones en una gráfica. Fíjense, ahí tenemos las dos funciones: la función que no se desliza, la función que se desliza,
la línea morada nos da el valor de la integral. Y la línea verde, que todavía no sale aquí, pues va a ser la función que corresponde al producto de la función azul por la función roja. Vamos a ver la animación correspondiente a esta convolución, y ahí va. Fíjense cómo ahí va y no aumenta nada la línea morada. Aquí va a empezar a aparecer la línea verde, apareció rápidamente la línea verde y la línea morada subió rápidamente de valor. Eso nos da la integral debajo de la línea verde. Vamos a verla nuevamente. Fíjense ustedes muy bien qué ocurre y traten de explicarse a ustedes mismos qué es lo que significa cada una de las líneas que están dibujadas sobre esta gráfica. Una vez más, ahí va lo que está ocurriendo y ahí están los resultados que ustedes pueden ver. Y ahí termina la animación de nuestra convolución. Hice 3 ejemplos, podríamos hacer más, pero pues no voy a hacer más. Yo creo que con esto tiene suficiente. Podría ser interesante hacer uno en donde la función que se desliza no fuera una función simétrica, pero bueno, eso ya no lo hice, y hacer estas simulaciones me costó como 3 horas de trabajo, no porque sea difícil, sino porque pues no tenía yo ni idea cómo hacerlo. Entonces tuve que empezar a averiguar cómo se hacían esas simulaciones. Bueno, muy bien, les agradezco mucho que hayan venido a esta clase y nos vemos la clase próxima.